Danos. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Llegamos hasta Pocitos. Aquí vamos a conversar con Javier Lacida, integrante de la Comisión Directiva del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sobre algunos temas de los que ustedes estaban tratando allí también con Cayani. Muchísimas gracias por estos minutos, Lacida. Bueno, y saludos a Pablo. Ahí está. Muchas gracias. Conversábamos fuera de micrófono sobre esta propuesta y también lo hablaban en el piso, esta propuesta de la última Asamblea Técnico Docente de eliminar, por ejemplo, entre otras cosas, la marcha, de dejar de entonar la marcha Mi Bandera, la elección de abanderados y la promesa a la bandera. ¿Cómo ven ustedes del Instituto esta propuesta? No es algo que nosotros hayamos estudiado ni se vincula directamente sobre temas, ojalá pudiéramos estudiar los temas de valores ciudadanos, hay estudios que se hacen en el mundo, no en Uruguay. Creo que lo que hay instalado es una discusión sobre cuál es la mejor forma de conmemorar, me parece que ahí es donde está puesto el punto. Y me parece que es buena la discusión, en el fondo es una discusión educativa, pero no tengo mucho más para decir. Porque también las familias de alguna manera, y la escuela y las familias, tampoco, y los chiquilines ya no quiero ni ser abanderado porque no quiero ir al acto, ¿no? Pasa también un poco eso. Y el tema de los abanderados yo creo que tiene varias implicancias que es bueno trabajarlas educativamente. A mí me parece que es un buen tema de reflexión y de análisis de cuál puede ser la mejor manera de hacerlo. Pasemos al tema del ausentismo, en definitiva, también porque es un tema que preocupa y mucho. Se había propuesto usar la tecnología de identificación facial, reconocimiento facial, para un plan piloto en un liceo de Piriápolis para controlar de alguna manera a estos jóvenes que faltan. Luego se echó para atrás, pero se va a realizar, a utilizar un poco la tecnología para este tema, ¿no? A mí me parece buenísimo que el CODICEN esté experimentando en eso. Yo cambiaría, perdón, que es antipático, pero no utilizaría la palabra control. A mí me parece que la palabra es información. Es imprescindible que haya información en el momento sobre quiénes son los que faltan y quiénes son los que asisten. Es como la obligación básica, eso en primaria no hay ninguna duda y se hace bien y se hace oportunamente. Y en secundaria y en técnica hay muchísimas dificultades para tener buena información, para que el propio centro educativo, que es el destinatario más importante de la información, tenga información de quiénes son los que están faltando. Por eso, de la misma manera que la iniciativa anterior de discutir la conmemoración, me parece, la manera de conmemorar de los sindicatos, me parece que, no sé, capaz que la manera de plantearlo no fue la más feliz, pero creo que es una discusión que es bueno darla y es buena la repercusión. Acá entiendo que los sindicatos se equivocaron radicalmente y se siguen equivocando porque ayer hubo un paro contra las medidas de información de quiénes son los que asisten. En la zona oeste del departamento, los liceos de la zona oeste del departamento de Maldonado. Aiguá, Pan de Azúcar y Piriápolis. Los docentes realizaron un paro. Los docentes de secundaria realizaron un paro en esos liceos. Y yo lo veo... por una parte, es no reconocer el problema. Tenemos un problema que es el que CODICEN está tratando de resolver con la información de los que asisten a los liceos y a las UTUS. Segundo, es rechazar una experiencia piloto, que es la manera de enfrentar el problema, ir probando una herramienta a otra. Y tercero, yo entiendo que les haya parecido mal, entiendo, el reconocimiento facial ya se retiró, sí. Y de cualquier manera ayer seguían haciendo paros. Y el paro es un círculo vicioso, porque
en el fondo es no dar clase, aumentar el número de clases que no se dan en el año y agravar el problema que ya está teniendo el sistema educativo con la inasistencia docente. Qué bueno es decirlo, es un problema en el mundo. Es un problema que se agravó en la pospandemia. También es bueno decir que soluciones como estas, impulsadas por el CODICEN, son las que dan buenas soluciones en el mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer frente al ausentismo y al abandono estudiantil? Primero, tener información. No hay política, no hay herramientas, no hay capacidad de respuesta del centro. El tener información inmediata, y hoy esa información puede registrarse y sistematizarse online, gracias justamente a los instrumentos que está poniendo en funcionamiento el CODICEN. El tener información es condición necesaria, no es suficiente, hay que hacer otras cosas. Ahí está, pero esta información, ¿a qué se refiere? ¿Qué calidad de información sería? ¿Si el chiquilín falta o por qué falta? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Lo principal es lo que falta. Nosotros hace un mes publicamos un estudio que muestra que hay una serie de factores altamente predictivos, de datos altamente predictivos del ausentismo de los estudiantes de secundaria. Lo primero, y son básicamente, la gran mayoría son datos sobre la falta. Lo primero es si ya vienen faltando, se empiezan a faltar en los primeros meses del año. Los que faltan en marzo, abril y mayo tienden a faltar en el año, tienden a llegar a lo que se llama ausentismo crónico y algunos tienden a abandonar. O sea que ahí... Eso es una bandera roja. Eso es ahí tenemos, tenemos un componente de la bandera roja. Después hay otro, haber faltado años anteriores, que nos permite prepararnos. La falta de un alumno puede ser grave, puede ser un anuncio o un anticipo de que incluso abandone, y la falta de otro alumno puede ser una circunstancia personal, familiar, que la generó, que no hay por qué generar una alerta en el instituto. Después hay factores, el grupo de pares también observamos que incide mucho. Hay grupos que tienden a faltar, hay un efecto contagio, digamos, de la falta, y hay grupos que tienden a faltar menos. Entonces, eso también es bueno monitorearlo. Y después hay sí factores de los más tradicionales en los estudiantes, como son el nivel socioeconómico o la repetición. Una investigadora, Jimena Castolao del instituto, y una invitada, Vivian Couto, armaron un prototipo con toda esta información que le permite a los centros identificar preventivamente y armar un sistema de alertas tempranas. Ahora, para todo esto es imprescindible tener información. O sea, todo esto no funciona si no hay información de calidad sobre quiénes son los que están faltando, yo diría en el momento que falta. Y después algo que en educación media cuesta mucho porque exigen, en primaria esto lo hacen los maestros más fácilmente, por el tipo de rol, por el tipo de vínculo durante varias horas. Los docentes entran y salen, digamos. La otra es que haya capacidad de respuesta en el centro, que haya alguien que recibe esa información y actúa. Llama a la casa. Claro, ¿qué pasó que faltó? Exactamente. Eso, ¿qué pasó que faltó? Está demostrado en la experiencia internacional que es una medida sencilla y de altos efectos en bajar el ausentismo. Eso no se hace. Bueno, eso yo creo que se hace desigualmente y hay que lograr hacerlo de manera sistemática y rigurosa. Por eso tenemos los niveles de ausentismo y de abandono tan altos que tenemos. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces Javier Lacida, integrante de la comisión directiva de el INED, hablando sobre el ausentismo, y vamos a seguir obviamente charlando sobre este tema. Nosotros nos encontramos en un ratito desde el Parlamento.